Se fue el presidente de la República, pero abrimos o regresamos con la información con un misil que pega directamente al corazón de Felipe Calderón Hinojosa, de periodistas como Carlos Loret de Mola, Raimundo Rivapalacio y claro, de Genaro García Luna. El juez Brian Cogan negó hoy anular el juicio que se siguió y encontró culpable en febrero de 2023 a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. A post de periodistas como el mexicano Jesús García, que trabaja en la opinión de Los Ángeles, y Keegan Hamilton, volaron, prácticamente se viralizaron hace unos momentos cuando se dio a conocer que Cogan, el juez Cogan, quien lleva también el juicio que terminó con una condena a cadena perpetua y unos años más al capo sinaloense Joaquín El Chapo Guzmán, negó un nuevo juicio y mantiene su convicción de que Genaro García Luna recibió millonarios sobornos del cártel de Sinaloa, por lo que mantiene firme la audiencia programada para el próximo 9 de octubre, en la que se dictará la sentencia al secretario de Seguridad Pública en el gobierno calderonista. Ciertamente todavía puede apelar eh, el abogado de Genaro García Luna, pero la verdad es que en este momento, con la decisión que acaba de tomar el juez Cogan, García Luna enfrenta una condena máxima de cadena perpetua y un mínimo de 20 años de prisión. Una nota del periodista mexicano Jesús García, de la opinión de Los Ángeles, estableció que el juez Brian Cogan rechazó la petición de nuevo juicio a Genaro García Luna al considerar que sus argumentos, los argumentos de García Luna y su abogado defensor César de Castro, no justificaban la solicitud para anular el juicio. En un documento de 16 páginas, el juez Cogan resume los argumentos del abogado defensor César de Castro, quien envió documentos sobre un supuesto complot entre reclusos para mentir contra Genaro García Luna. En respuesta, los fiscales federales rechazaron el argumento con una nueva evidencia valorada por el juez, quien en su decisión incluso citó el intento de García Luna de pagar entre 500,000 y 2 millones de dólares a un testigo para ser parte de un complot o una conspiración en su beneficio. Se trataba de un plan claro del acusado para obstruir la justicia mediante sobornos. El acusado comenzó con una oferta de 500,000 dólares, pero para convencer a uno de los testigos que es identificado como John Doe o desconocido número 2, la oferta finalmente aumentó a 2 millones de dólares, indica en sus páginas el juez Hogan. En sus argumentos, el juez también indica que García Luna pretendía incluir a otro recluso para que confirmara la historia de Edgardo Mejía, además de destacarse que ese reo no tenía nada que ver con el proceso al exfuncionario mexicano. Es decir, en este momento ya se sostuvo la culpabilidad de Genaro García Luna. Y de acuerdo con los documentos del juez Brian Cogan, un acusado reveló que uno de los testigos no identificados que quería involucrar a otro recluso para que diera la misma historia para corroborar a otro recluso. Es decir, García Luna y su abogado se habían inventado toda una trama a través de recursos y de declaraciones falsas para tratar de salvar en última instancia a Genaro García Luna. Así que de este modo, con la sentencia de este miércoles a 7 de agosto, la sentencia de García Luna se mantiene, o la audiencia de sentencia para García Luna se sostiene para el 9 de octubre, sin dar la posibilidad de que la defensa del funcionario mexicano a, que encabeza César de Castro pueda presentar argumentos adicionales en otra audiencia. Es decir, es una decisión final del juez. El 9 de octubre, si no pasa algo extraordinario, César de Castro tendrá que sentarse al lado de Genaro García Luna para escuchar la sentencia que dicte el juez o que le dicten a García Luna. Recuerden, García Luna fue encontrado culpable de narcotráfico, incluido aquel de liderar o encabezar una organización criminal durante un largo periodo, desde el gobierno federal mexicano, el de Felipe Calderón Hinojosa, además de mentir a las autoridades migratorias de Estados Unidos
para obtener la ciudadanía o la green card, primero la green card, la residencia, ¿qué es eso? Y después la ciudadanía de Estados Unidos. El 21 de febrero de 2023, un jurado popular encontró a García Luna culpable de recibir millones de dólares del cártel de Sinaloa cuando dirigía la sangrienta guerra contra el crimen organizado. Arquitecto, porque fue él el arquitecto y rostro público de esa sangrienta y brutal guerra contra el narcotráfico que dejó miles de víctimas civiles. García Luna fue encontrado culpable en un tribunal en Nueva York, culpable de traicionar a su país al aceptar millones de dólares en sobornos de los violentos cárteles de la droga que él se suponía estaba persiguiendo o que estaba obligado a perseguir. El veredicto de culpabilidad emitido tras varios días de deliberaciones en el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn representó una sorpresa inesperada para García Luna, inesperada para él, para Felipe Calderón, como les decía, para periodistas como Raimundo Rivapalacio, como Carlos Loret de Mola, que eran sus amigos o muy cercanos a ellos y en los que pretendía basar una elección eventual presidencial, este, pero, pero nada de eso influyó para encontrar culpable a este hombre que se sentía un J. Edgar Hoover de México, director de una especie de FBI. Mientras el juez Brian Cogan leía el veredicto en aquella época, frío como es, García Luna mantuvo la compostura y se mostró impasible con sus abogados. Y no hubo no hubo alegría, no hubo tristeza, como que de alguna forma, aunque no lo esperaban, esperaban el veredicto de la culpabilidad. La esposa de García Luna, Linda Cristina Pereira Galvez, su hija Luna, su hijo Genaro, quienes estaban atrás de él en la sala del tribunal, tampoco expresaron sus emociones, tampoco, es decir, una familia muy fría que esperaba, que sabe que Genaro García Luna estaba vinculado a los cárteles de la droga, prácticamente a todos, aunque en este juicio se enfocaron en los sobornos que Genaro García Luna recibió del cártel de Sinaloa. El jurado tomó la decisión después de escuchar el testimonio de media docena de notorios narcotraficantes. Este, y los jurados encontraron que García Luna había llevado en la época que fue alto funcionario de gobierno, sobre todo en el gobierno de Felipe Calderón, una doble vida y que de manera secreta estuvo en la nómina del mayor grupo delictivo de criminal de México, el cártel de Sinaloa. Y después se encontró que también estuvo en la nómina desde que era titular de la Agencia Federal de Investigaciones, una especie de FBI creada para él exclusivamente en 2001 y después como secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, que fue una especie de supersecretario de gabinete en ocasiones, daba la impresión, no se los cuenta ahora, lo cuento en García Luna, el señor de la muerte, en ocasiones daba la impresión de que el jefe, de que el verdadero poder en la presidencia de la República era Genaro García Luna y que el segundo era Felipe Calderón. En ocasiones daba la impresión de que Felipe Calderón era el jefe y de que García Luna era el hombre que estaba atrás. No, la realidad es que eran cómplices, fueron cómplices durante 6 años, crearon dos cárteles del narcotráfico, como les explicaba hace rato. Miren qué importante haber tomado la noticia de Genaro García Luna. Crearon el cártel Jalisco Nueva Generación para evitar que Cártel de Sinaloa creara una especie de monopolio del crimen organizado y crearon a la familia michoacana con otro objetivo de crear economías de escala que se dedicaría a la extorsión, a la extorsión, a, a la explotación de negocios alternos que serían más redituables o tan redituables como el narcotráfico. Y eso serían la trata de blancas, la trata de personas, discúlpenme que ahora se llama así el delito, trata de personas, aunque en el diccionario todavía encontramos trata de blancas como un delito como tal, trata de personas, la prostitución, ladrones de autos, todos los negocios alternos a la delincuencia y al crimen los empezaron a controlar a través de ciertos cárteles. Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa desde hacía por lo menos
Desde 2001, los mexicanos sospechaban que funcionarios de más alto nivel, incluso antes en los gobiernos de Luis Echeverría, de José López Portillo, sospechaban que funcionarios de alto nivel habían estado aliados, se habían aliado con los grupos mafiosos que durante décadas infligieron dolor y sufrimiento a su país, a pesar de los miles de millones de dólares que se destinaban a las Fuerzas Armadas, y no hicieron nada. Para muchas personas en México es difícil exagerar el espectáculo que se vivió en el gobierno de Felipe Calderón, una matanza como nunca se había sentido, una matanza de la mano de un hombre, Genaro García Luna, que recibía órdenes, permisos y vistos buenos de Felipe Calderón. García Luna fue encontrado culpable de participar en una empresa criminal en el curso de un cargo, que fueron dos, por el que ahora enfrenta un mínimo de 20 años de prisión, aunque hay quienes dicen que podría enfrentar hasta 10, y una pena máxima de cadena perpetua como el Chapo Guzmán. En Estados Unidos, en febrero de 2023, la condena fue celebrada como una victoria para los fiscales, y claro que fue una victoria. La trabajaron bien. Aquí en Sin Censura a la fuimos trabajando, la fuimos analizando y llegamos, antes de que nos dijeran, llegamos a la conclusión de que lo iban a declarar culpable porque le armaron muy bien el caso a Genaro García Luna. Lo encontraron, dijimos siempre, es un caso de Estados Unidos para Estados Unidos en el que nada tiene que ver México, y tomando en cuenta las leyes de Estados Unidos, el caso de García Luna era como muy suculento para cualquier fiscal. Así que presentaron los cargos a finales de 2019 y se acabaron los susurros, se acabaron los rumores. García Luna llegó después de estar en la cúspide del poder, llegó a lo más bajo. Un juicio popular que encabezó el juez Brian Cogan. Así que si no ocurre nada extraordinario, si no alcanza a negociar un paquete de información y de regreso de dinero a Estados Unidos, Brian Cogan tiene la capacidad de condenarlo a cadena perpetua. ¿Por qué? Porque además de negociar con el tráfico, además de lavar dinero para los traficantes, además de controlar a los grupos de narcotraficantes, lo consideran un traidor. Consideran un traidor a México, un hombre que debía servir a su país y se encargó de servirse a sí mismo negociando con todos los cárteles de la droga. Yo recuerdo en aquella época, cuando lo transmitimos aquí en vivo y lo analizamos, César de Castro, el abogado principal de García Luna, dijo que estaba decepcionado del veredicto, pero nunca ofreció pruebas sólidas para mostrar que era inocente, pero tampoco ninguno de aquellos viejos aliados de Genaro García Luna, yo les decía, dos periodistas en especial, porque son las caras visibles, Raimundo Rivapalacio y Carlos Loret de Mola, uno que era su cómplice en montajes y mentiras, y el otro que era Raimundo Rivapalacio, que era una especie de jefe de prensa no formal de García Luna. Nadie, ni un amigo, ni Felipe Calderón, que fue su jefe, ni Vicente Fox Quesada, que también fue su jefe, se pararon a dar la cara por Genaro García Luna. Ninguno quiso dar la cara, ninguno se presentó a la corte en Nueva York, ninguno envió una carta, ninguno se paró. Sí, uno en la cárcel, como dicen en mi pueblo, en la cárcel y en el hospital se conoce quiénes son los amigos. Genaro García Luna descubrió que no tiene amigos y que en ese juicio estaba solo, y hoy ha descubierto que verdaderamente estaba solo. Felipe Calderón, que ha de pronto enviado algunas cositas, no se ha parado en Nueva York, por el contrario, se fue a autorrefugiar a España para protegerse para protegerse, y jamás fue a dar la cara, a decir, ¿saben qué? Era mi funcionario, yo meto las manos al fuego por él, nunca estuvo en el narcotráfico, que hoy aparece, miren, de paseo con Sandra Cuevas y con su esposa. Nunca fue Felipe Calderón, nunca fue a Estados Unidos a meter la cara de García Luna. Después de muchos años de tratar de lograr un caso contra García Luna con pruebas creíbles y fiables, el gobierno de Estados Unidos, la fiscalía, construyó un caso
con los testimonios de algunos notorios criminales. Y si bien lo criticó César de Castro, la verdad es que así opera el sistema judicial de Estados Unidos, así opera, todo mundo lo acepta y hay determinado peso que tienen los testigos protegidos del gobierno de Estados Unidos. Tradicionalmente, los casos antinarcóticos en Estados Unidos se han presentado a- contra capos como Joaquín Guzmán Loera, quien fue condenado a cadena perpetua en 2019 por dirigir o por encabezar un vasto imperio criminal. ¿Qué podía esperar Genaro García Luna? Si había testimonios, había evidencia, pero además hay que decirlo, en el juicio no se presentó toda la evidencia, hay evidencia que no conocemos, no se presentaron todos los testigos cuando la fiscalía hubo construido o estuvo satisfecha de haber construido un caso mm, verosímil, real, confiable contra Genaro García Luna, dejó de presentar pruebas. Recuerden, fue abrupto, abrupto, y finalmente tenían razones los fiscales. El veredicto de culpabilidad contra García Luna asestó un golpe contra algunos, contra el cártel de Sinaloa, un golpe contra el calderonismo, tan golpe severo que Calderón sigue refugiado en España, sigue sin dar la cara, sigue sin venir a México, sigue sin ir a Nueva York, y hoy todavía no hay reacciones de él. Claro, también nosotros estamos, la, la decisión del juez a Brian Cogan se dio a conocer justo cuando estaba casi por terminar el, la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, pero este, en algún momento García Luna, Calderón y todos los calderonistas, incluidos los periodistas amigos de ellos, pensaron o llegaron a creer que las acusaciones contra García Luna no eran sólidas. Sin embargo, había mensajes de texto, había cualquier cantidad de evidencia, había capos como el Grande, que Reinaldo Zambada García, el hermano del Mayo Zambada, que tenían testimonios muy sólidos. Así que los fiscales basaron su caso contra García Luna casi por completo, quitando las pruebas que decimos que se supone que había como 30,000 hojas en el caso de Genaro García Luna. Había como 30,000 hojas, pero no las conocimos a todas, no las conocimos todas, solo conocimos algunas. Así que se basaron eh, en testimonios de narcos muy conocidos, no en narcos cualquiera. Incluso un ex fiscal de Nayarit, Edgar Beitia, quien fue testigo de algunas, de algunas complicidades, de algunos arreglos del cártel de Sinaloa con Genaro García Luna. Así que quedaron al descubierto en ese juicio, o quedó al descubierto que Genaro García Luna había aceptado sobornos del cártel de Sinaloa. Y recuerden, el primer testigo en aquel caso que cubrió, mucho estuvo Vicente en Nueva York, Jaime Hernández y yo estábamos en la Ciudad de México y otros analistas, otros periodistas como Jesús García que también estaban en Nueva York. Lo recuerden, el primer testigo fue Sergio Villarreal el Grande, un exagente de la policía, un exagente de la policía, quien declaró que a principios de la década del 2000, es decir, cuando García Luna se insertó en el equipo de Vicente Fox y Vicente Fox Quesada le creó la Agencia Federal de Investigaciones, se presentó en un almacén del estado de Chiapas, en el sur de México, para reclamar su parte de un negocio de las drogas. Es decir, García Luna se presentó para reclamar más de 14 millones de dólares en efectivo. Esta mañana cuando platicábamos, yo le decía, ¿cuánto dinero mueve el narco en México? En 2008, 2009, yo empecé a trabajar mi libro en 2006, 2007 y lo presenté y apareció en 2008 el cártel de Juárez. Eh, Registros de la Secretaría de Hacienda alertaban que se movían 50,000 millones de dólares anuales. Que el narco en México movía eso, los cárteles que había, que en esa época eran a cuatro con subdivisiones, el cártel del Golfo, el cártel del Pacífico Sinaloa, Juárez y el cártel de Tijuana,
movían 50,000 millones de dólares. Hoy las estimaciones bajas, las más moderadas, establecen que los, las organizaciones del crimen organizado, como se conocen ahora, con cualquier cantidad de células, manejan al menos 100,000 millones de dólares en México. Así que si García Luna se presentó a una bodega en Chiapas para reclamar su parte de 14 millones de dólares, la verdad es que no es nada. Es creíble, pero absolutamente, porque manejan cualquier cantidad. Yo les platicaba que en su momento, Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo del Mayo Zambada, cuando llegó a un arreglo con las autoridades de Estados Unidos, se comprometió a regresar o a entregar al gobierno estadounidense 1,400 millones de dólares. Y luego, en aquel caso que se siguió a Genaro García Luna, el, el último de los testigos que fue llamado fue Jesús Zambada García, hermano de Ismael Zambada y socio del Chapo Guzmán. Y él, el rey Zambada, testificó que él personalmente metió millones de dólares en dos maletas deportivas que le fueron entregadas a Genaro García Luna en un restaurante en la zona elegante de Polanco que se llama Champs-Élysées o los Campos Elíseos, ah, poco después de que Genaro García Luna fuera nombrado por Felipe Calderón secretario de Seguridad Pública del gobierno de la República. La evidencia de sobornos era crucial. Y si bien es cierto que las notas del veredicto del jurado no mencionaron palabras como soborno ni corrupción, el jurado popular en febrero de 2023 condenó a García Luna por acusaciones de conspiración para facilitar el tráfico de drogas a Estados Unidos y lo encontró culpable de participar en lo que se conoce como de participar por varios años e incluso decían en curso después de que dejó la Secretaría de Seguridad Pública en una empresa criminal, ¿para qué? Para exportar drogas ilegales a Estados Unidos. A pesar de todos los detalles que el juicio reveló sobre el narcotráfico en México, asesinatos sangrientos, descripciones de enormes cargamentos de droga, este, enormes o cualquier cantidad de referencias a la transferencia de cocaína, la realidad es que García Luna nunca se preparó para su defensa. García Luna estaba convencido de que los premios que recibió de la DEA, porque hay que recibir de eso, recibió premios de la DEA, recibió reconocimientos del FBI, recibió reconocimientos de Hillary Clinton, ah, del exfiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, es decir, un hombre que recibió cualquier cantidad de reconocimientos, estaba convencido de que eso iba a actuar en su favor. Y estaba convencido de que en ese juicio se resolverían cómo es posible que Genaro García Luna pasó de ser un actor principal, un aliado de Estados Unidos, a ser culpable de narcotráfico. Nadie ha respondido todo eso, ni se va a responder porque yo se los he platicado, no es ahora. En 2020 publiqué un libro que empecé a trabajar en 2010 que se llama García Luna, el Señor de la Muerte. Luna es un criminal desde niño. Al año de nacimiento ya estaba relacionada su familia con viejos policías criminales, con policías corruptos, así que nadie se explica por qué, porque García Luna llevó una carrera protegida por comandantes de lo que alguna vez fue en México el servicio secreto y que cuando desapareció los insertaron en la Procuraduría General de la República, en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y que cuando llegó al CISEN ya era un ladrón consumado. A los 17 años era millonario ya. Era un especialista en robos a casas habitación y en el CISEN aquellos viejos comandantes del servicio secreto que tenían mucho poder lo prepararon en tareas
inteligencia, espionaje, contrainteligencia, y lo enseñaron o le dieron las primeras bases para crear una banda de criminales adentro del CISEN, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional de México. Y en esa carrera fue apoyado por presidentes como Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Y siguió trabajando en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿eh? Peña Nieto no le dio ningún cargo, ciertamente, pero por atrás de la mesa o a través de empresas fantasmas, Peña Nieto le entregó recursos por 750 millones de dólares. ¿Por qué consentir tanto a Genaro García Luna? Bueno, mire, Genaro García Luna tiene lo que nadie tiene en este país: la historia criminal de este país en sus archivos. Conoce quiénes son los políticos del PRI y del PAN vinculados al narcotráfico, conoce quiénes son los empresarios que tienen relaciones con narcotraficantes, quiénes son corruptos, conoce a toda la cúpula de la Iglesia Católica que está involucrada en delitos como pederastia, como trata de personas. Sí, Genaro García Luna es quizá el personaje que más conoce los secretos de todos los políticos de este país, los políticos del PRI y los políticos del PAN. Yo insisto, si alguna vez él hubiera conocido secretos de Andrés Manuel López Obrador, los habría hecho públicos en las campañas de 2012, en las campañas de 2006 o en la campaña de 2018, pero nunca entregó nada. Hoy, más allá de que en el juicio que se le siguió en 2023 se plantearon algunas preguntas suspicaces, Genaro García Luna debe esperar al 9 de octubre para, para conocer la sentencia que le impondrá el juez Brian Cogan. Todavía puede apelar después de eso, pero no apelar al juez Brian Cogan, sino en una corte de circuito. Todavía puede apelar, pero la realidad es que en este momento es un criminal declarado culpable y el próximo 9 de octubre puede ser o convertirse en un criminal convicto y es el primer funcionario de alto rango juzgado de México, juzgado alguna vez en alguna corte de Estados Unidos. Yo les decía, Edgar Beitia, quien fue fiscal general de Nayarit en la de Nayarit, se declaró culpable de tráfico de drogas, pero es un fiscal estatal. Genaro García Luna fue un secretario de Seguridad Pública y un supersecretario. Fue un hombre que abusó de su poder, que mató, que asesinó, que se convirtió en el brazo asesino de Felipe Calderón Hinojosa, se convirtió en el arquitecto de una guerra que bañó a este país de sangre. Genaro García Luna nunca ha aceptado nada, pero es culpable. Es culpable. Nunca, por ejemplo, quiso tomar una prueba de polígrafo. Y claro que la DEA, el FBI, la CIA, nunca le habrían pedido eso porque sería meterse en algún problema ah, de, de, en algún problema legal. Así que García Luna recibe hoy con el calderonismo un misil que puede pegar o que pega directamente al corazón del calderonismo. Tenemos todavía mucha más información de García Luna, pero teníamos pendientes todavía, por ejemplo, no habíamos dado a conocer